¿Sabías que la inteligencia artificial ha estado en los videojuegos desde antes de los gráficos 3D? Incluso desde antes de que muchos de nosotros naciéramos. Hoy vas a descubrir cómo la IA pasó de simples reglas a crear mundos vivos que reaccionan a cada una de tus decisiones. Por más que suene loco, la inteligencia artificial ha estado presente en la industria de los videojuegos desde sus inicios. Desde los comienzos de la informática y los juegos arcade hasta la actualidad, con mundos enormes y la realidad aumentada. Alrededor de los años 50 ya teníamos algo de IA en los videojuegos como NIM, considerado uno de los primeros en utilizar algoritmos con inteligencia artificial. Este era un juego matemático que utilizaba operaciones lógicas binarias, en donde se tenía que ir retirando por turnos objetos como cerillas o fósforos de varios montones y ser el último en retirar un objeto, dependiendo del modo o versión que se jugara. En los años 70, Atari fue clave para los videojuegos, demostrando en aquel entonces que las computadoras no solo eran para ingenieros o científicos espaciales al lanzar el juego Pong, un juego como el tenis de mesa, simple de jugar y de entender, ayudándose de inteligencia artificial para controlar la paleta con la que competías, realizando movimientos en función a lo que el jugador hacía. De ahí en adelante, los juegos arcade se fueron familiarizando aún más con la inteligencia artificial. Juegos como Pac-Man implementaban estas herramientas, donde cada uno de los 4 fantasmas que aparecían en el juego tenía un comportamiento único, alternando entre una persecución acelerada por parte de Blinky o un comportamiento más estratégico como lo hacía Pinky, cuyo objetivo era la intercepción o emboscamiento a Pac-Man. Mientras que Inky era uno de los más complejos, ya que sus movimientos en parte se basaban en los que ejecutaba Pac-Man, volviéndolo el más impredecible. Por otra parte, Clyde, el fantasmita naranja, perseguía a Pac-Man pero alternaba un movimiento más lento cuando estaba muy cerca. Esto hacía que el juego se sintiera más desafiante, obligando a los jugadores a pensar mejor cada movimiento, haciendo que cada partida fuera única, manteniendo un enganche en los jugadores a lo largo de tantos años gracias a esta lógica y herramientas implementadas detrás de cada personaje. Pasando a los años 90 y los juegos en 3D, tenemos algunos ejemplos de juegos que fueron innovadores en ese tiempo como Half-Life y Doom. Sí, Doom, ese juego que muchos de ustedes ya conocen y no necesita presentación alguna. Doom usaba máquinas de estado finito, lo que de manera más sencilla es un bloque de código que ejecutaba acciones de los enemigos según su estado. Por ejemplo, moverse hacia el jugador, reaccionar al daño o atacar. Estas funciones se ejecutaban decenas de veces por segundo, lo que permitía que los enemigos reaccionaran casi instantáneamente a lo que ocurría en el juego. Si te veían, pasaban a perseguirte. Si escuchaban un disparo, despertaban y buscaban tu posición. Si recibían daño, podían quedar aturdidos o cambiar de objetivo. Todo esto sucedía sin cálculos complejos, solo con reglas simples que, combinadas, creaban combates dinámicos, presión constante sobre el jugador y una sensación de inteligencia sorprendente para el hardware limitado de aquel entonces. Si un demonio era golpeado por otro, lo tomaba como enemigo. Así nacían las peleas entre monstruos, no programadas directamente, sino como resultado de reglas simples. Sin estos sistemas, el juego habría usado enemigos con rutas fijas o scripts simples, más fáciles de programar pero mucho menos dinámicos, realistas y desafiantes, perdiendo la intensidad y fluidez que lo lanzaron al éxito. Ahora sí, entrando a la era de los 2000, los árboles de comportamiento comenzaron a popularizarse como una forma más estructurada y flexible de gestionar las acciones de los personajes en mundos de juego cada vez más complejos e interactivos. Uno de los ejemplos más claros en ese entonces lo encontramos en los juegos de simulación. A diferencia de Doom, los Sims usa inteligencia artificial para simular comportamiento humano cotidiano. Cada Sim toma decisiones constantemente según sus necesidades internas, como hambre, energía, higiene o socialización, lo que crea la sensación de personajes vivos. El sistema funciona mediante valores y curvas de utilidad. Cada necesidad tiene un valor y el Sim evalúa qué acción le dará el mejor resultado. Por ejemplo, puede elegir comer para subir energía, aunque eso aumente su necesidad de ir al baño. Para evitar comportamientos repetitivos, estas decisiones incluyen cierta aleatoriedad.
En los Sims 4, esta IA se volvió más avanzada gracias a una jerarquía de prioridades, que permite que los Sims evalúen primero lo más urgente antes de considerar otras opciones, haciéndolos más realistas y capaces de multitarea. Desde la década de 2010, los videojuegos han seguido incorporando diversas técnicas según sus necesidades, como árboles de decisión para mejorar las reacciones de los personajes no jugables y algoritmos de búsqueda de rutas para la navegación. Además, empresas como Google han impulsado avances importantes en la investigación de IA aplicada a distintos entornos. Esto sin mencionar la gran cantidad de juegos que aprovechaban herramientas con inteligencia artificial para su beneficio. Si les interesa, podemos hablar a profundidad en otro video sobre los distintos juegos de los años 2000 que tuvieron cierto ingenio para su época con ayuda de estas herramientas. Debido al crecimiento de la industria y al desarrollo de mejores tecnologías desde ya hace años, es difícil hablar de múltiples videojuegos individualmente. Así que hablaremos sobre algunas compañías del gaming que han sabido implementar y sacarle provecho a la IA en los videojuegos. Blizzard Entertainment es una de las compañías que ya integra la inteligencia artificial en su desarrollo para acelerar procesos creativos y mejorar la experiencia del jugador. Ha creado herramientas internas como Blizzard Diffusion, usada para generar arte conceptual más rápido reutilizando recursos de proyectos anteriores. La empresa también investiga IA para crear música dinámica adaptada a cada jugador. Y también IA para desarrollar personajes no jugables más realistas, capaces de comportarse de forma más natural dentro del juego. Según su presidenta Johanna Faris, Blizzard apuesta por usar IA generativa de forma responsable, con un equipo dedicado a supervisar su impacto. El objetivo no es reemplazar a los desarrolladores, sino eliminar tareas repetitivas y potenciar la creatividad. Electronic Arts ha sido una de las compañías más influyentes en la integración de inteligencia artificial en videojuegos, especialmente en simuladores deportivos. Durante años se ha usado IA para mejorar animaciones, físicas, navegación, toma de decisiones y realismo general, con un enfoque claro: usar la IA como una herramienta para potenciar la creatividad humana, no para reemplazarla. En FIFA, ahora EA Sports FC, la IA es clave para simular el fútbol real. Utiliza sistemas de decisión táctica, posicionamiento dinámico y análisis espacial para que los jugadores virtuales se desmarquen, presionen, cubran espacios y reaccionen al contexto del partido. En entregas recientes, EA ha incorporado aprendizaje automático para mejorar animaciones, transiciones entre movimientos y lectura de jugadas, logrando que los futbolistas anticipen pases, ajusten su postura corporal y se adapten al estilo del usuario, haciendo que cada partido se sienta más fluido, natural y estratégico. En Madden NFL y College Football, la IA se usa tanto dentro del campo como en el desarrollo del juego. En gameplay, controla coberturas defensivas, rutas ofensivas, lectura del quarterback y reacciones en tiempo real según formaciones y situaciones del partido. En producción, EA aplicó aprendizaje automático para acelerar la creación de miles de jugadores, especialmente en College Football 25, donde se generaron modelos base a partir de datos faciales reales, reduciendo drásticamente el trabajo manual. Además, se usó IA procedimental para construir estadios y entornos deportivos a gran escala, manteniendo realismo visual mientras se optimizaba el tiempo de desarrollo. En los últimos años, EA también ha colaborado con empresas como Stability AI para crear herramientas generativas enfocadas en texturas, materiales y prototipos visuales rápidos que permiten a los artistas iterar más velozmente sin perder control creativo. Su visión a futuro es clara: usar IA para hacer juegos más realistas y más eficientes de producir. Y así, hay múltiples productoras que ya están trabajando con presencia de la IA en sus juegos, por mencionar algunas como Ubisoft o Roblox Studio. Ahora, viendo esto desde otra perspectiva más profunda, vamos a hablar sobre los motores gráficos actuales, el conjunto de herramientas que echan a andar los juegos.
Unreal Engine es uno de los motores gráficos más conocidos y utilizados en la industria de los videojuegos, especialmente en títulos AAA y experiencias de mundo abierto. Y gran parte de su realismo, dinamismo e inmersión se debe al uso avanzado de inteligencia artificial. Este motor integra sistemas como los árboles de comportamiento y la pizarra, Blackboard, que permiten a los personajes no jugables tomar decisiones complejas en tiempo real, como patrullar áreas, perseguir enemigos, buscar cobertura, cooperar entre sí o reaccionar de manera diferente según el contexto del juego, logrando comportamientos mucho más naturales y creíbles. Además, Unreal Engine incorpora el sistema de consulta ambiental, EQS, que permite a la IA analizar el entorno para elegir las mejores posiciones tácticas, zonas seguras o rutas óptimas, mejorando la toma de decisiones en combate, sigilo y exploración. A esto se suma su potente sistema de navegación, que genera mallas dinámicas para que los personajes se desplacen evitando obstáculos, utilizando rampas, puentes o plataformas móviles y adaptándose a cambios en tiempo real dentro del mapa. El motor también incluye avanzados sistemas de movimiento en masa y evitación de colisiones, ideales para simular multitudes, ejércitos o tráfico urbano, donde cientos o miles de agentes pueden desplazarse de forma fluida sin chocar entre sí. Esto es clave en juegos de mundo abierto, batallas masivas o simulaciones urbanas. Otro componente fundamental es el sistema de percepción de IA, que simula sentidos como visión, audición y detección de daños, permitiendo que los PNJ reaccionen a sonidos, disparos, movimientos sospechosos o ataques inesperados. Esta información alimenta directamente los árboles de comportamiento, creando reacciones más coherentes, dinámicas y humanas. Además, Unreal Engine facilita la integración de aprendizaje automático y entrenamiento de agentes, permitiendo desarrollar NPC adaptativos, bots más realistas y simulaciones avanzadas mediante frameworks de IA externos o plugins personalizados. Esto abre la puerta a comportamientos emergentes y experiencias menos predecibles para el jugador. Por otra parte, tenemos a Unity. Unity AI es el sistema de inteligencia artificial integrado en el motor Unity, diseñado para ayudar a los desarrolladores a crear juegos más rápido y con mayor calidad sin salir del editor. Incluye asistentes, generadores de contenido y modelos inteligentes capaces de escribir código, crear assets, optimizar flujos de trabajo y resolver errores. Todo entendiendo estructuras propias de Unity como Game Objects, prefabs y sistemas de renderizado. Uno de sus pilares es el control de datos, ya que los desarrolladores mantienen la propiedad total de sus entradas y resultados, y el entrenamiento de modelos con datos del usuario está desactivado por defecto. Además, Unity AI utiliza modelos curados como GPT y Llama dentro de un solo sistema, evitando depender de múltiples herramientas externas. En la práctica, Unity AI se usa para generar comportamientos de NPC, crear arte, automatizar tareas repetitivas y acelerar prototipos, potenciando la creatividad humana y haciendo el desarrollo de videojuegos más eficiente. Esto es lo más importante de cada uno de estos dos motores. Generalmente son los más conocidos. Claro está que existen muchos más motores gráficos como Godot o Frostbite, pero esto lo podemos hablar a detalle en otro video. Como hemos visto, la IA ha sido pieza fundamental en la producción de videojuegos a lo largo de la historia. Pero no todo es color de rosas. La IA también ha generado un sinnúmero de problemas en múltiples casos. Según encuestas realizadas por Google Cloud y The Harris Poll, en 2025, alrededor del 87% de los desarrolladores de videojuegos usan agentes de inteligencia artificial a diario, utilizándolos para automatizar o acelerar tareas, abriendo la posibilidad de generar una dependencia errática de estas herramientas. A esto se le suman múltiples críticas a la IA generativa, cuando se usa para fines artísticos o creativos. Otro de los riesgos más serios es la pérdida de empleos creativos, ya que tareas como pruebas, animación básica o generación de contenido pueden ser automatizadas, lo que genera incertidumbre en artistas, diseñadores y programadores. Otro riesgo clave reúne tanto los derechos de autor como la privacidad y seguridad. La IA puede generar contenido parecido a obras protegidas, provocando conflictos legales, y al mismo tiempo analizar grandes volúmenes de datos de jugadores, lo que aumenta el riesgo de filtraciones o uso indebido si no existen buenas políticas de protección.
En el diseño jugable aparece la llamada estupidez artificial, sistemas complejos que terminan generando comportamientos repetitivos, absurdos o poco creíbles. En lugar de hacer el juego más inmersivo, pueden romper la experiencia. En el extremo opuesto está la IA tramposa, usada históricamente para compensar limitaciones técnicas, donde el enemigo no juega mejor, sino que directamente hace trampa, lo que frustra al jugador y destruye la sensación de justicia. Otro riesgo es la homogeneización creativa. Si muchos estudios usan los mismos modelos generativos, los juegos pueden empezar a verse, sonar y sentirse parecidos. La IA tiende a optimizar lo que ya existe, no a crear estilos verdaderamente nuevos, lo que puede estancar la innovación artística en lugar de impulsarla. Además, existe una dependencia tecnológica peligrosa. Estudios pequeños pueden volverse dependientes de servicios externos de IA, perdiendo control sobre costos, datos y continuidad del desarrollo si esos servicios cambian condiciones o desaparecen. Podrías pensar que la IA Genie 3 es una amenaza para la industria del gaming, pero en realidad no representa una amenaza real, sino una herramienta de apoyo. Aunque puede generar entornos 3D impresionantes en segundos, eso no equivale a crear un videojuego completo, ya que lo más importante no son los gráficos, sino las mecánicas, la narrativa, el diseño de niveles, el equilibrio y la experiencia del jugador. El verdadero valor del desarrollo está en construir mundos coherentes y persistentes, con sistemas que respondan a las acciones del jugador y mantengan consistencia a lo largo del tiempo. Es por ello que múltiples empresas y productoras repudian y rechazan la IA para procesos relacionados con creatividad, ya que eso es lo que da autenticidad y hace que los juegos se sientan genuinos y no algo lineal o predecible. En el auge de estas herramientas es difícil realizar un análisis exacto de qué pasará en el futuro, pero en el corto plazo veremos cómo la IA potencia el juego en la nube, permitiendo experiencias fluidas desde cualquier dispositivo sin depender del hardware, y cómo la personalización hará que cada jugador viva un mundo distinto, adaptado a su estilo, decisiones y ritmo. A esto se suma la integración con realidad virtual y aumentada, donde la IA no solo construirá entornos, sino que los hará reaccionar de forma inteligente y creíble. Al final, la inteligencia artificial no viene a quitarle alma a los videojuegos, sino a darles nuevas formas de sorprendernos. Detrás de cada sistema, cada NPC y cada mundo, siguen estando personas creando experiencias para emocionar, divertir y conectar. La IA es solo una herramienta más en ese camino, y todo depende de cómo se decida usarla. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, no te olvides de suscribirte y regalarme un like, que eso me ayuda un montón a seguir creciendo el canal.